la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor, mi vida. Hola a todos, bienvenidos, qué bendición tenerlos por aquí. Yo súper emocionado, no se imaginan ustedes lo emocionado que estoy realmente de poder estar acá con ustedes en esta transmisión. Darle la bienvenida, por supuesto, a cada uno de los que se han unido. En este momento tenemos 14 personas unidas a la transmisión. Con todo gusto y con todo amor hemos preparado esto para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Entonces quiero pedirles que se pongan cómodos, que disfrutemos de este tiempo de enseñanza. Y bueno, voy a hacer un cambio ahorita en la cámara porque parece que esta nos está dando un poquillo de problemitas, pero si no da problemas cambiamos a otra cámara y se acabó el problema. Ustedes ahí me van indicando en sus comentarios. Decirles por supuesto que, como estábamos hablando ahora, es una bendición, un honor poder estar con ustedes transmitiendo ya desde la página de Inconmovibles, un ministerio en el cual Dios ha puesto nuestro corazón para servir, para llevar el mensaje del Evangelio, para llevar su palabra, para llevar también la administración a través de la música. Han sido muchos años de experiencia en Cristo que han sido de gran bendición para mi vida, y pues lo que quiero es que compartamos. No quiero que esto se vuelva un estudio quizá algo monótono en lo que ustedes nada más me escuchen y listo, como una clase magistral, sino que ustedes también a través de sus comentarios, que aquí yo los estoy monitoreando, mi esposa también que está conmigo hoy está monitoreando los comentarios y las preguntas, que podamos hacer un tipo de charla o tertulia virtual y así todos podamos aprender. La motivación por la cual hacemos esto, bueno, llevar la palabra del Señor, crecer en este tiempo en el que tenemos que estar lamentablemente encerrados en nuestras casas. Algunos, otros tienen que salir por un poco de tiempo para trabajar o hacer algunas diligencias, pero ahora que estamos encerrados en casa, pues entonces poder tener la bendición de crecer un poquito en la palabra y que podamos llenarnos en realidad del Señor y poder tener un tiempo en el que uno pueda hacer cosas que antes quizá no hacía por falta de tiempo, por en fin, diferentes razones que a veces quizá tal vez ponemos hasta excusas para hacer las cosas, pero hoy no tenemos excusa y yo más bien les agradezco que se unan a nosotros. Vamos a tener un tiempo bonito. La dinámica que vamos a hacer es la siguiente: vamos a leer el pasaje. Bueno, primero vamos a tener una administración de la música, una cancioncita ahí que vamos a adorar al Señor, y luego de eso entonces vamos a leer el pasaje que nos toca hoy, que es el estudio de Romanos capítulo 1, y luego vamos a irlo desglosando poco a poco. Entonces la intención mía, como les dije, es que ustedes puedan realmente participar con sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Hay muchas personas que están unidas también a la transmisión, que son pastores y conocedores de la palabra tremendos y que nos pueden aportar grandes cosas. Así que yo les insto para que usted participe. ¿Qué necesitamos tener? ¿O qué les pediría yo? Bueno, primero que se pongan cómodos y tener a mano por lo menos un cuadernito, un lápiz o lapicero y su Biblia. Para futuros estudios y los que puedan, sí les digo que para estudiar la palabra de Dios es bueno que usted tenga por lo menos una Biblia de estudio, como mínimo una Biblia de estudio. Y si puede tener más de una Biblia de estudio, pues perfecto, sería una maravilla, ¿verdad? Y otros recursos como diccionarios bíblicos, comentarios a la palabra de Dios, y cualquier otro recurso que podamos utilizar. Pero por lo pronto la realidad es que, bueno, vamos a tener, yo espero en el Señor, un tiempo hermoso. Y como les decía ahorita,
vamos a adorar al Señor. Espero que disfruten esto. Alejandra Sancho, que es salmista y uno de los ministros del Ministerio Inconmovible, nos va a bendecir hoy. Ella se va a unir a esta transmisión ya en unos segundos. Yo sé que se está listando y yo quiero que ustedes puedan disfrutar de lo que Alejandra ha preparado para nosotros. Así que póngase cómodo, disponga su corazón, y ¿qué le parece si juntos vamos a adorar a nuestro amado Señor y Salvador? De la mano y la dirección de Alejandra Sancho. Muy buenas noches a todos ustedes, hermanos. Sean ustedes más bendecidos cada día. Le doy gracias a Dios por ustedes y por estar aquí juntos en esta enseñanza bíblica. El pastor Randall, que agradezco mucho, me pidió pues que adoráramos al Señor por un momento, y quiero que ustedes sean parte de esa adoración y que sepamos juntamente que en medio de estas adversidades Dios tiene el control de todas las cosas, y si Él tiene el control, nada debemos de preocuparnos. Entonces quiero compartir con ustedes esta adoración y espero que sea de una administración poderosa en su espíritu. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Oh, de lo que vendrá, tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Que esta noche sea usted muy bendecido y sigamos adelante en Cristo Jesús. Bueno, volvemos por acá. Nuevamente, bienvenidos a los que se han estado uniendo. Repetirles la dinámica. Primero que todo, hoy vamos a tener un estudio del capítulo número 1 de la epístola a los Romanos. Vamos a hablar un poquito de eso. Esperamos poder hoy también cumplir con el tiempo de estudio que nos alcance para ese capítulo, porque en realidad es un capítulo pues bastante extenso en lo que se refiere a la enseñanza que podemos sacar de allí. Pero yo le pido por favor que ustedes no se guarden sus preguntas, sus consultas, sus comentarios. Como indicaba, hay pastores que están conectados, gente de mucha experiencia, de mucho conocimiento. Por ahí tenemos al pastor Elkin Delgado, que desde la zona sur se ha unido a nosotros. Tenemos al pastor Rey Cortés, que se une a nosotros desde El Salvador, imagínense. Tenemos personas conectadas en Estados Unidos, tenemos personas conectadas en otras latitudes. En realidad es una bendición, y como les decía, la intención es que podamos hacer un tipo de tertulia digital, tertulia de enseñanza, donde podamos todos conocer y comprender un poquito sobre la palabra de Dios, de lo mucho que podemos sacar. Entonces vamos a tratar de tener hoy esa enseñanza. Entonces usted, por favor, póngase cómodo. Me imagino que ya algunos han leído el capítulo 1 de Romanos, pero vamos a tenerlo también para poderlo nosotros entender perfectamente, y luego vamos a hablar un poco de lo que requiere, o lo que se refiere más bien al libro de la epístola de los Romanos, datos meramente generales, y luego ya vamos a entrar al estudio, como les decía, desgranado de cada versículo o cada porción que podamos sacar ahí. Entonces ahora sí, póngaseme cómodo, vamos a pasar la lectura que tenemos de el libro de Romanos para que podamos leerla todos juntos. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, y ahora sí, como dicen por ahí, a lo que vinimos, ¿verdad? Los futboleros sobre todo se les queda más esa frase ahí pegada. Entonces, bueno, ya leímos completo el capítulo número 1 del libro de Romanos, pero antes de entrar a desgranar cada versículo o cada porción de la cual podemos ir aprendiendo, vamos a hablar un poquito del libro de Romanos en su totalidad. Decirles sí, como hablábamos al inicio, que cada quien por favor tenga ahí su Biblia, cada quien tenga ahí su cuadernito, su lapicero, vean, yo aquí tengo mi Biblia, aquí tengo mi cuadernito con las notas y los apuntes para hoy, aquí tengo mi lapicerito, y los que me conocen saben también que tengo cafecito que no podía faltar, ¿verdad? Porque no se puede estudiar la Biblia sin un café. Así que, bueno, los que no toman café pueden tomarse ahí otra cosita, pero de sentirse cómodos. Hablemos del libro de Romanos. Bueno, propósito de la carta o la epístola a los romanos, podemos decir que es la más extensa de las cartas que Pablo escribió, y que cuando la escribió él aún no había visitado Roma, y eso lo podemos encontrar en el capítulo número 1, que es el que vamos a estudiar hoy. Él todavía no había tenido la oportunidad de visitar Roma. Fue escrita esta carta alrededor del año 55 después de Cristo, tiempo más, tiempo menos, pero se estima que ese fue realmente el tiempo en que fue escrita esta carta, el año 55 después de Cristo, y mientras Pablo se encontraba en Corinto, fue que le manda esta carta a los romanos. Temas relevantes que podemos ver de acá: el dominio del pecado sobre el ser humano, la incapacidad de la ley de Moisés para salvarnos a los seres humanos del pecado, la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús, la justificación que es por medio de la fe, los frutos del Espíritu Santo. Son temas relevantes que podemos sacar de la generalidad de esta carta. Podemos decir también que se divide en dos partes principales. Una parte que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde Pablo entra en un tema meramente doctrinal, teológico, muy profundo en realidad. Y luego desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15 entra en una porción de exhortación a cada uno de los que podemos leer esta carta. Los temas tratados, como decía, son teológicamente densos, pero también se exponen
en realidad de una manera amena y fácil a la lectura. Cuando uno está leyendo la carta, puede entender con facilidad lo que Pablo quiere decirnos y cómo quiere expresarlo. También tenemos el tema de la fe, que adquiere una importancia para la reconciliación con Dios. Eso podemos verlo entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de esta carta. Utiliza un lenguaje muy jurídico, es decir, términos que tienen que ver propiamente con actos jurídicos, como por ejemplo ley, mandamiento, transgresión, justificación, adopción, entre otros. Eran términos muy conocidos en ese tiempo, porque eran términos que se utilizaban más que todo como medios jurídicos para la defensa de las personas que eran culpadas de algo. Podemos decir también que entre el capítulo 9 y el 11 se muestra gran preocupación por el pueblo de Israel. Pablo estaba muy preocupado de que el pueblo de Israel todavía no había llegado al conocimiento de la verdad de Jesucristo y que no habían aceptado que a través de él se cumplían las escrituras y había salvación. Luego tenemos una segunda parte, como hablábamos, que nos dice que nos exhorta a vivir por medio de la fe y bajo la ley del amor, y también nos exhorta a la conciencia cristiana. Entre el capítulo 15 y 16 se expresan observaciones personales, recomendaciones y saludos. Y el capítulo 16 también nos anima a los lectores y afirma la victoria reservada a aquellos que confiamos en el poder de Dios para salvación. Y cierra además con una espléndida doxología como broche de oro para finalizar este libro, que es, no podemos decir que haya un libro más importante de la Biblia, pero es un libro que adquiere relevancia para nosotros, los que no somos judíos, por toda la enseñanza que tiene que ver con Jesucristo, su evangelio, la fe, la gracia de Dios, etc. Cierra, decíamos, en el capítulo 16 con una doxología. Bueno, ¿qué podemos hablar de esto? Bueno, podemos decir, para aquellos que tal vez no entienden el término, que doxología es una palabra que proviene del griego y se compone de dos palabras, una que es fama u opinión y la otra que es palabra o conocimiento. En sí, la doxología es una alabanza a Dios, es una exaltación, una opinión favorable para Dios de aquellos que han podido conocerlo. Entonces, bueno, algo bastante interesante que nos deja, por lo menos en términos generales, poder entender un poquito de qué se trata la carta o epístola a los romanos. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ir leyendo, usted ahí con su Biblia a mano, ¿verdad? Vamos a ir leyendo el capítulo 1, vamos a ir desgranando las porciones que sean necesarias y podemos ir aprendiendo. Como les he dicho, por favor pasen sus consultas, sus comentarios, sus dudas, para que hagamos de esto un tiempo de aprendizaje para todos. Romanos capítulo 1. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, tiene 4 secciones, o 4 mini secciones, podríamos decirlo así. Sabemos lógicamente que en la carta original a los romanos estas secciones no estaban, sino que conforme la Biblia se ha ido evolucionando, por decirlo de alguna manera, en el estudio, pues las personas que editan las Biblias van poniendo comentarios, van seccionándolos y entonces nos dan una idea básica de qué significa cada porción de versículos. Entonces aquí tenemos 4 microsecciones, como les decía, podríamos decirlo de esa manera. Una sección que es de salutación, otra sección que habla del deseo de Pablo de visitar Roma, otra sección que habla del poder del evangelio y una sección que es la más amplia del capítulo número 1, que habla de la culpabilidad del hombre. Entonces vamos a ir sacando por acá lo que nos compete a nosotros. Podemos decir en primera instancia y leyendo la salutación, voy a leerla acá y vamos a ir desgranando entonces lo que sacamos de la salutación. Bueno, nos dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Términos importantes que tenemos que comprender de esto que acabamos de leer. Primero, el término apóstol, que es muy utilizado hoy en día por muchas personas, diría yo, y lo digo con temor y temblor, que probablemente de una forma muy licenciosa, muy ligera, muchas personas se autonombran apóstoles y han quizá tergiversado el significado propio de la palabra apóstol. La palabra apóstol viene del griego apóstolos y lo que significa es que es un delegado, especialmente un embajador del evangelio, oficialmente una persona comisionada por Cristo. Para aquellos que tienen el diccionario y la concordancia Strong, esto es lo que nos dice el Strong 652. Ahí los entendidos saben de qué estoy hablando, y los que no sepan, les comento que hay una concordancia muy utilizada en estudio bíblico que es de un teólogo llamado James Strong, que en el siglo antepasado se dio a la tarea de sacar los significados propios de las raíces del lenguaje bíblico, tanto el hebreo, el arameo como el griego, y él nos hace una ampliación de esos significados para que podamos entender mejor ciertas palabras. Entonces, la palabra apóstol que acabo de leer tiene el significado Strong 652, y como decíamos, es una persona enviada, una persona, un embajador del evangelio que Dios ha enviado. Podemos hacer incluso el match, si se puede decir de esa manera, con que es un misionero. Entonces, utilizar la palabra apóstol hoy en día está mal. A mi parecer, a mi entender de lo que acabamos de leer, no está mal. Lo que pasa es que no podemos tergiversarlo pensando que un apóstol es una persona que está en un lugar muy, muy, muy arriba de la escala evangélica eclesiástica, como a veces se ha querido dar a entender, sino que es una persona meramente que ha sido enviada por Dios para la predicación del evangelio, para el establecimiento de congregaciones, de iglesias, en lugares donde quizá la palabra no se ha podido predicar de manera correcta. Entonces no está mal utilizarlo, pero en los términos adecuados. Ahora bien, yo en lo personal prefiero utilizar la palabra misionero, ¿verdad? Sin embargo, la misma palabra nos enseña acerca de que en los ministerios que Dios estableció está el apostolado. Pero entonces no tenemos que tenerle a esa palabra ese miedo, o no tenemos que tenerle ese rechazo de que utilizar la palabra apóstol o apostolado sea algo malo. No, es algo bueno, es una persona que ha sido comisionada por Dios. Y aquí lo vemos. Entonces Pablo viene y saluda a aquellas personas a las cuales está escribiendo, diciéndole que él es un apóstol de Jesucristo. O sea, sí, es un enviado, él es un embajador del evangelio de Jesucristo. Otra palabra que podemos sacar de allí, que es de también relevancia para lo que estamos leyendo, es la palabra siervos, que proviene también del griego doulos, y literalmente o figurado significa que es un esclavo en sentido de sujeción o subordinación. Ese es el Strong 1401, Strong 1401. Entonces, cuando Pablo habla de siervo, Pablo está hablando precisamente de una persona que ha decidido volverse un esclavo de Cristo, una persona que ha decidido servirle a Dios, una persona que ya sea, como decíamos aquí, en un sentido figurado o un sentido literal, se ha sujetado, está subordinado a Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros también, como cristianos, como hijos de Dios, y muchos que tenemos la bendición de ser ministro del Evangelio del Señor, tenemos la bendición también, si se puede decir así, de llamarnos siervos de Jesucristo, porque cada vez que tratamos de hacer algo, lo hacemos entendiendo que primero tenemos que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que haga y nosotros irlo a hacer. Hemos renunciado a nuestra voluntad, a veces quizá nos cuesta más, a veces nos cuesta menos, en algunas cosas nos cuesta más, en otras cosas nos cuesta menos, pero hemos renunciado a nuestra propia voluntad y hemos decidido hacer la voluntad de Dios conforme a su propósito, a lo que Él quiere, para lo que hemos sido llamados.
Y entonces en ese sentido podemos decir que nosotros también somos siervos o esclavos de Jesucristo. Y otra palabra que podemos sacar de esta porción que hemos leído es la palabra santos, que esta la encontramos en el versículo 7. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta palabra santos, verdad? A veces confundimos también el hecho de que quizá vemos el término santos como personas que han vivido como católicos y de pronto se mueren, hicieron alguna obra o algo y la Iglesia católica romana los declara que ellos son personas santas, en su mayoría les hacen una estatua o figuritas o algo similar, creo que la mayoría conocemos el término, y entonces se le rinde un culto, o se le rinde adoración o veneración, ¿verdad? Como ellos quieren decirlo. Pero la palabra santos no significa eso. La palabra santos es una palabra que viene del griego hagios, y el significado es que es algo sagrado en lo físico, en lo moral, inmaculado o religioso, que ceremonialmente está consagrado o dedicado a Dios en este caso. Eso lo vemos en la definición del Strong número 40. Entonces, ¿qué podemos decir eso? Cuando nosotros hablamos de los santos, hablamos de la iglesia del Señor, de los creyentes, de los que han decidido llevar una vida de discipulado con Cristo, que hemos creído en Él, que hemos creído en el Evangelio, que hemos sido justificados por la obra salvadora del Señor Jesucristo, y ahora hemos sido santificados a través de la sangre de Cristo. El ser santificados es una obra doble. Es decir, somos santificados al creer en Él y al ser bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros y a través de la obra de Cristo somos santificados, pero también tiene una obra paulatina, en la cual vamos siendo santificados hasta el día de la venida del Señor. Y entonces podemos llamarnos los santos de Dios. Es decir, no somos personas a las cuales hay que venerar, sino simplemente somos personas que hemos decidido ser apartados o consagrados para vivir en nombre de Dios, para Dios, y consagrados para Él. Entonces, bueno, ya hemos pasado esa parte. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo pueden hacer saber, como les dije, a través de los comentarios. Ahí el cuadrito de comentarios del Facebook, y aquí los vamos a ir leyendo de una vez. O si tienen algún aporte también a esto que acabamos de explicar, podemos irlo leyendo de una vez. No está de más decir también que esta introducción, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 1 de la carta a los Romanos, es la introducción más extensa de todas las cartas que escribió Pablo. Entonces ahora vamos a pasar también a ver otras cosas importantes que podemos ver y podemos rescatar de la salutación de estos versículos que estamos hablando, de esta primera sección del capítulo 1. Bueno, primero que vemos aquí varias cosas que podemos denotar. Cuando Pablo habla de que él es apóstol de Cristo, él está dando a entender cuál es su autoridad apostólica. O sea, no es cualquier persona la que le está escribiendo a los romanos, es un apóstol de Jesucristo. Y eso no es poca cosa, porque bien sabemos que en ese tiempo había solamente ya 12 apóstoles que eran en su mayoría bien reconocidos, y que también se sabía que eran testigos de la obra del Señor Jesucristo, testigos también de su resurrección, y en este caso Pablo se identifica con ellos y dice: yo también soy testigo. Sabemos muy bien por la historia que podemos leer en el libro de los Hechos, que Pablo no fue testigo de la vida y el ministerio de Jesucristo, porque había sido un perseguidor de la iglesia, pero él ahora es un testigo porque el Señor Jesucristo se le manifestó a él, y él toma un tiempo para entender todo aquello, para estudiar, empaparse, como diríamos nosotros, de cómo fue el asunto después de esa manifestación del Señor Jesucristo a él en el camino a Damasco, y luego ya él se puede identificar como un apóstol. Entonces él está diciendo a los romanos: no es cualquier persona la que les escribe, es un apóstol ya reconocido. En Roma en ese momento él no era
muy reconocido quizá, pero habían otras iglesias donde sí era reconocido y donde se tenía autoridad para predicar el evangelio de la manera que él lo hacía. Podemos ver también, rescatar de ahí que vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento en el evangelio del Señor Jesucristo. Ahí nos explica en la salutación que habla acerca del Hijo de Dios. Dice que es del linaje de David según la carne. Está hablando de un cumplimiento de promesas, de profecías que se dan en el Antiguo Testamento, y Jesucristo es el cumplimiento de esas promesas. También podemos rescatar de esa salutación que Jesucristo es el tema central del evangelio. No nos cabe menor duda que es así. Es el Señor Jesucristo el tema central del evangelio y no las personas. Hoy en día podemos ver, quizá de una manera tal vez un poco inadecuada, sin entrar en un término de juicio de más, que en algunos lugares la predicación del evangelio se ha vuelto más una predicación antropocéntrica, es decir, que se centra más en el hombre, que una predicación cristocéntrica. Y la realidad es que el evangelio se refiere a Cristo, no tiene nada que ver con el hombre, tiene que ver con lo que Jesús hizo a través de la cruz por el hombre. Entonces, eso es una de las cosas que podemos también rescatar de acá. Jesucristo es el centro del evangelio. Un cuarto punto que podemos rescatar de esta salutación es la obediencia a la fe, que nos habla el apóstol Pablo. Y como lo dice en el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, que nos lleva también a otro entendido, la misión a los gentiles. Pablo tiene una misión a los gentiles y es bien destacada en esta salutación. Y un sexto punto que podemos ver es la gloria de Jesucristo y de Dios Padre, que lo vemos ya también en el último versículo. Hablábamos, bueno, del versículo 1:1, ¿verdad? O sea, capítulo 1, versículo 1, podemos decir que Pablo es un siervo de Jesucristo y que este también, como ya vimos lo que significa siervo, también podemos decir que era un lenguaje muy usado en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de siervo de Dios, o siervo de Jesucristo, en este caso que lo usa Pablo, pero es un lenguaje muy utilizado y muy conocido en el Antiguo Testamento sobre todo. Podemos ver referencias de ello como Moisés, como David, como Josué, que se nombran siervos de Dios o son nombrados como siervos de Dios. Entonces es una terminología que es muy usada en el Antiguo Testamento. En el versículo 5 podemos ver también la misión de Pablo, que se dirige a todos los pueblos conocidos hasta ese entonces. Y su meta era llevarlos a la obediencia de la fe. O sea, Pablo tiene una misión que es hacia los gentiles, hacia los pueblos conocidos, y llevarlos, como decíamos acá, a la obediencia a la fe. ¿A cuál fe? La fe en el Señor Jesucristo. Y esa obediencia que nace de la fe salvadora y está siempre conectada a la vida de la fe. Entonces vuelvo a preguntarles si tienen alguna consulta, alguna duda o pregunta. Este es el momento para que podamos hacerlo, y entonces, si no, seguimos aquí avanzando con el tema. Pero sí me gustaría que ustedes pudieran también participar, para que no tengan que escucharme solamente a mí. Así que voy a darle unos segunditos para que ustedes ahí puedan hacer sus aportes, o si tienen alguna consulta. Mientras tanto, yo me tomo un traguito de café. A ver, no hay preguntas, no hay consultas. Bueno, seguimos. Sí, seguimos. Excelente, seguimos. Vamos a ir ahora a la segunda sección. ¿Qué nos dice esa segunda sección? Bueno, habla sobre el deseo de Pablo de visitar Roma. Entonces, de aquí podemos rescatar, vamos a irlo leyendo poco a poco. Yo no sé si por tiempo, porque la intención es que la transmisión no dure más de una hora. Si por tiempo no podemos terminar, terminamos la semana entrante. Pero eso depende también de ustedes. Si ustedes quieren que continuemos, pero no quiero tampoco extenderme mucho, para que cada quien pueda retomar pues su vida diaria y cotidiana mucho más un viernes. Pero bueno, vamos a ir
leyendo poco a poco aquí los versículos para que vayamos entendiendo un poco lo que nos habla esto. Decíamos que la segunda sección, deseo de Pablo de visitar Roma. Entonces, algo que vamos a hablar primero antes de entrar a esta sección es el término evangelio. Para aquellos que no lo saben, evangelio viene de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. Entonces, cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, estamos hablando de las buenas noticias que nos trae el Señor Jesucristo. Del versículo 1 al 9 vamos a rescatar que dice, testigo me es Dios. Vamos a leer esa porción y vamos a hablar de esto un segundito. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, la fe de los romanos ya se conocía en el resto del mundo. Eso es interesante. En nuestros días es muy fácil, quizá uno diga, bueno, es que es sencillo porque nosotros tenemos Facebook, tenemos noticias a través de la televisión, a través de la radio, a través del papel. Tenemos muchos medios por los cuales nos damos cuenta de un montón de cosas, pero en ese tiempo no era así. En ese tiempo era el persona a persona, ¿verdad? No es que era chisme, ni era el teléfono chocho, sino que había una transmisión de persona a persona, o incluso tal vez por cartas, aunque duraban más tiempo en llegar, sobre el testimonio que tenían las personas de los romanos por su fe en Jesucristo. Y dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ese término, esa frase, testigo de Dios, era utilizado como un tipo de juramento lícito. Es decir, como que uno dijera hoy en día, vean, les juro que tal cosa. Sabemos que no es apropiado hablar de esa manera, porque no debemos jurar absolutamente por nada. Nos enseña la palabra de Dios. Pero en ese tiempo entonces era un tipo de juramento que era lícito entre esas personas, entre ese pueblo. Cuando se dice testigo me es Dios, es como diciendo, Dios da fe de que yo no les estoy mintiendo. Lo que yo estoy diciendo es una verdad. Y en ese tiempo la palabra de una persona también tenía validez, ¿verdad? Hoy en día nosotros podemos decir que hay un dicho muy popular que dice por ahí, las palabras se las lleva el viento. Pero en ese tiempo no, las palabras no se las llevaba el viento, no andaban firmando cada cosa que decían o querían cumplir, sino que por la palabra de alguien se daba por hecho. Y al decir Pablo, testigo me es Dios, está dando una certeza de que lo que él está hablando es cierto. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Versículo 12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entre el versículo 11 y 12 podemos decir que Pablo quiere confortar a los creyentes en Roma. Él quiere ir a Roma con un sentido, es reconfortar a los creyentes, darles ánimo. Pero hay algo muy interesante que podemos ver ahí también, que está al final del versículo 12. Dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común y vosotros a mí. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Que él también se inspiraba y se fortalecía por la fe de los romanos. Y esto es algo que a nosotros nos debe enseñar muchísimo sobre lo que es la vida cristiana. Porque a veces creemos que simplemente el asistir a una congregación, el congregarnos como lo hacíamos antes, que ahora lamentablemente no lo podemos hacer, y quizá eso nos ayuda también a entender la relevancia. Lo que estamos viviendo hoy en día nos ayuda a entender la relevancia de lo que es congregarse. Porque no es solamente ir y pasar un rato agradable, fuimos, cantamos, escuchamos de la palabra y nos devolvimos a la casa. No, primero, bueno, lo que significa el culto a Dios, que no vamos a entrar hoy en ese tema, eso es para otros temas y otras enseñanzas. Pero es también el hecho de poder unirnos con otras personas y fortalecernos los unos a los otros. Y entonces de pronto vemos personas que vienen a la iglesia sonrientes, que vienen a la iglesia, cantan con alegría, levantan sus manos, oran, adoran a Dios, se gozan y tal vez están pasando momentos difíciles, y eso nos ayuda a nosotros también fortalecer nuestra fe en los momentos difíciles. Entonces,
Tanto nosotros cuando vamos a la congregación podemos reconfortar a las personas que están pasando por situaciones, infundirles un poco de nuestra fe, como también esas personas nos infunden a nosotros de su fe, y eso nos ayuda a crecer mutuamente. Por eso la palabra de Dios también nos enseña que es bueno que andemos, ¿verdad?, no solos, no seamos llaneros solitarios, como dicen por ahí, sino que podamos siempre tener personas de confianza, que podamos siempre tener un lugar donde congregarnos, donde aprender, donde fortalecer esa fe. Y eso lo podemos rescatar de esta porción también que acabamos de leer. Versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Aquí Pablo, tenemos que entender una cosa, él no plantó ni regó, en el entendido de lo que significa esa palabra, no plantó ni regó la iglesia de Roma. Él no tuvo nada que ver con el establecimiento y el crecimiento de esa iglesia. Pero vean qué lindo esto, porque ¿qué dice él? Él tiene un deseo de llevar frutos, de cosechar frutos en ese lugar. Y eso está enlazado también a que ahora tiene una madurez y una obediencia a Dios que le ha hecho crecer en entendimiento, en conocimiento cada vez mayor del Evangelio, del poder de Dios, y él quiere ir para llevar eso. Por eso es que es tan importante también el servicio a Dios, en lo que sea que usted pueda hacer, ya sea que usted cante, ya sea que usted dance, ya sea que usted tenga la bendición de predicar la palabra, ya sea que usted sirva en el sonido, ya sea que usted sirva en la parte audiovisual de la iglesia, ya sea que usted sirva como diácono, ya sea que usted llegue a la iglesia y crea que solamente ayuda a acomodar sillas o a barrer el templo, lo que sea. Cualquier cosa que nos permite a nosotros servir trae crecimiento a la iglesia y eso va a dar frutos. Nunca debemos de menospreciar el servicio que nosotros le damos a Dios. Bajo ninguna circunstancia, no importa lo que sea que nosotros hagamos, no hay un servicio mayor o menor. No porque una persona predique el evangelio le hace más que una persona que acomoda las sillas. No porque una persona tenga la posibilidad de cantar le hace más que aquel que limpia la congregación o que aquel que cocina para que al final del culto los hermanos puedan alimentarse. No, todo tiene una relevancia dentro de la congregación y todo nos ayuda a crecer. Pero qué hermoso esto, porque Pablo, ¿qué nos enseña a través de este versículo 13? Ok, yo crezco, yo estudio la palabra, yo trato de ser edificado en la palabra y conforme voy creciendo yo quiero ir a servir a este lugar que no conozco, donde quizá no me han invitado, pero yo también me ofrezco para ir a llevarles una enseñanza, para ir a aportar de lo que Dios me ha dado y dar fruto en ese lugar. Entonces algo realmente hermoso de parte de Pablo lo que nos enseña aquí. Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Esto qué nos da a entender también? Bueno, ¿qué nos enseña este versículo 14? No había un distingo de nacionalidad o de lengua. Y también tenemos que entender una cosa importante. En ese tiempo se consideraba que los griegos, que no solamente eran griegos por haber nacido en Grecia, sino que eran griegos por su lenguaje y su cultura, el imperio griego se había extendido a través de Alejandro Magno, se había extendido por todos los lugares conocidos. Después vino el imperio romano, se puso sobre el imperio griego, derrotó al imperio griego, el imperio romano abarca todo, pero lo que se hablaba en la mayoría de regiones era el griego y ya la cultura estaba muy absorbida por la gente. Algo muy similar, quizá podríamos compararlo de esa manera a lo que vemos hoy en día con la lengua inglesa. El inglés se ha extendido por muchos lugares y hay mucha gente que no solamente habla inglés, sino que ha entendido su cultura. Era algo, digamos, que similar. Pero entonces se consideraba griegos aquellos que en su lenguaje y cultura eran griegos, pero también tenemos que tener claro que en ese tiempo se consideraba como sabios y entendidos a los que eran griegos, no hacia el resto de las personas. Entonces Pablo está diciendo, ok, aquellos que son entendidos,
aquellos que son griegos, que tienen una cultura, por decirlo, de más alto nivel, si se puede decir así, una mayor educación, entendimiento de las cosas, yo vengo a hablarles, pero también a aquellos que no lo entienden bien. Y por eso lo que hablábamos al inicio de la carta, de que el lenguaje utilizado por Pablo es un lenguaje común, un lenguaje agradable, que nos ayuda a todos a entender mejor lo que él quiere decir, porque él no le habla solamente a personas que son doctos en la ley, o no le habla solo a personas que son doctos en el entendimiento de las cosas espirituales, le está hablando a cualquier persona, de tal manera que cualquier persona pueda entender. Y entonces él nos dice, ok, voy a ir a los griegos y a los no griegos, porque él es un deudor. Él se considera deudor de ellos a razón de que, como en algún tiempo estuvo persiguiendo la iglesia, después de la revelación de Cristo a su vida, él considera que ahora debe algo, no solamente al Señor, sino también a las personas que él persiguió en algún momento. El versículo 15 nos dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Este versículo 15 tenemos que ponerle cuidadito, porque dice aquí en mis notas, ¿por qué anunciar el Evangelio entre los creyentes? Tenemos que entender esto, Pablo le está escribiendo a una iglesia en Roma. Entonces aquí tal vez a veces pasamos por alto cuando leemos estos pequeños detalles, pero tenemos que tomar en consideración de que esas personas a las que Pablo está escribiendo esta carta ya son creyentes. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué él quiere anunciar el Evangelio? Ok, los entendidos, los teólogos y los estudiosos de la palabra, lo que concuerdan es que lo que Pablo quería hacer era como darle un seguimiento y un apoyo para que ellos continuaran en la fe. Porque sabemos muy bien de que la vida cristiana tiene sus altibajos y es necesario siempre que haya una retroalimentación, que se esté regando, ¿verdad?, esa palabra de Dios para que la gente esté motivada, para que la gente esté cada día más entendida, creciendo espiritualmente. Lo vemos hoy en día con nuestras vida diaria como cristianos. Necesitamos definitivamente estarnos alimentando de la palabra. En ese tiempo no se tenían las cosas como hoy en día, no se tenía una Biblia que usted puede estudiar como lo podemos hacer nosotros, no podíamos hablar mucho menos de recursos tecnológicos, donde se busca, por supuesto, cosas de la palabra y usted las encuentra en 2 momentos, ya sea en Google, ya sea en una aplicación de la Biblia, ya sea en YouTube, en fin, hay muchos recursos. Ellos no tenían esos recursos. Y también sabemos que había una persecución hacia la iglesia en ese momento, entonces no era tampoco que podían congregarse libremente como nosotros lo podemos hacer hoy en día en nuestro país. Hay algunas latitudes en el mundo que no lo pueden hacer y tienen también que esconderse y necesitan esto que Pablo está haciendo, es decir, voy a llevarles otra vez un refrescamiento del Evangelio, voy a tratar de que ellos puedan motivarse, que ellos puedan entender qué era realmente el Evangelio, para que no se les vaya a olvidar, para que no vuelvan atrás, para que permanezcan en la fe y persistan en ello. Entonces Pablo hace algo realmente hermoso a través de esta carta, y lo que dice es: yo quiero a ustedes darles un seguimiento y un apoyo, predicándoles nuevamente el Evangelio para que lo tengan fresco y puedan seguir adelante. Aquí hemos terminado la sección número 2. Entonces, bueno, vuelvo a preguntar, ¿tenemos consultas? ¿Tenemos aportes? Yo se los voy a agradecer. ¿Tenemos dudas? Son las 7:56 de la noche y aquí lanzo esta pregunta. Ustedes desean, ahora sí, necesito sus respuestas en el Facebook, por favor. ¿Ustedes desean que continuemos un poco más, o les parece si lo detenemos aquí y la otra semana continuamos con las otras 2 secciones de esta carta a los romanos? ¿Cómo vamos hasta ahora? Ahora sí, los leo. Mientras ustedes escriben, yo igual me tomo un cafecito, un sorbito de café, pero espero sus comentarios y sus observaciones al respecto para ver si continuamos y también para ver si tenemos en este momento alguna consulta o algún aporte que podamos hacer para ampliar lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora.
Mientras se decían, vea qué bonita esta taza, que dice fiel, porque el Señor es fiel, ¿cierto? Y aquí atrás dices, sueña en grande porque tu Dios es grande, levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti, Isaías 61. Además de eso, el café tan delicioso que me estoy tomando y me preparó mi esposita. Ah, no, ese me lo hizo mi hijo. Sí, porque ya me hizo ojitos aquí de que no era con él. Vamos a ver. Dice mi esposa que tenemos una consulta, pero yo no lo puedo ver aquí. Ah, bueno, ok. La gente dice que sigamos. La gente dice que sigamos. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a ver hasta dónde aguanta, ¿verdad? Yo estoy aquí en realidad muy contento, muy bendecido con esta enseñanza. Entonces, bueno, vamos a seguir. No tenemos observaciones, no tenemos preguntas. Doy por hecho que vamos entendiendo bien. O me entienden mejor o los enredo más. Una de las dos. No sé cuál sea la más apropiada, pero espero que estemos entendiendo todos. Ok, vamos a pasar entonces, ya que me dicen acá que sigamos, vamos a pasar a la tercera sección. Tercera sección, no tercera. Tercera sección. Esta sección nos habla del poder del Evangelio. Entonces, vamos a ir del versículo, vamos a leer el versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Precioso lo que nos dice este versículo, y es un versículo muy utilizado, muy conocido. No me avergüenzo del Evangelio. Hay algo que tenemos que tomar en consideración. Hay algo que tenemos que tomar en consideración, y es que entre el versículo 16 en adelante, 5 veces se menciona la expresión porque. Y esto es muy importante porque a veces se pasa por alto, pero ese porque tiene un énfasis. Es decir, cuando nosotros empezamos a leer un versículo o un pasaje en la palabra y nos encontramos un porque, es que hay una razón de algo y es un énfasis. Entonces no podemos perder ese énfasis. Tenemos que prestarle atención a lo que se está diciendo. Y aquí Pablo nos está diciendo una cosa sumamente relevante. Solo a través del Evangelio es que Dios muestra o manifiesta su poder de salvación a pecadores, que es por medio de la fe a los que creen y lo aceptan. Es decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero ese poder de Dios para salvación no es universal. No está dado para todo mundo. En estos términos, ¿verdad? No se me vaya ahí a caer de la silla por lo que estoy diciendo. No está dado para todo mundo en el entendido de que para que haya ese poder de salvación, tiene que haber sin duda alguna una fe en que ese evangelio es cierto, en que Dios existe y en que Él tiene poder para salvarnos. A partir de esa expresión, de esa creencia, de que yo realmente meto en mi interior esa creencia en el Señor Jesucristo, en la obra salvífica que Él hizo a través de la cruz, en la santificación que Él nos trae, en la justificación, en que Dios a través de esa obra que Cristo hizo me va a salvar en el día del juicio final. A partir de ese momento en que yo lo creo, yo lo expreso, entonces ese poder de salvación se vuelve real. Ahora, el creer no es solamente decir yo creo. El creer es una acción. Es una acción no solamente de pensarlo aquí en la cabeza o sentirlo en el corazón, sino que las obras que yo hago, el testimonio que yo doy, tiene realmente que concordar con esa creencia. Yo no puedo decir que yo creo en el Señor Jesucristo si las obras que yo hago demuestran una cosa diferente. Entonces, ese poder de salvación está dado, sí, ¿para quién? Para los que creen, pero el que cree tiene que realmente demostrar con frutos de arrepentimiento, con un testimonio vivido de que realmente él cree en ese evangelio, que realmente él cree en esa palabra, que realmente él cree en esa salvación. Bien nos lo enseña Santiago en su carta, la fe sin obras es muerta. Es decir, yo no puedo decir que tengo fe, pero no haya obras que demuestren esa fe que yo estoy proclamando. Ahora bien, también podemos ver en ese versículo 16 que el cristianismo apostólico es exclusivo, primero al pueblo judío,
y luego al pueblo griego. Cuando hablamos del pueblo griego, como decíamos, entendemos el resto del mundo, los gentiles. ¿Por qué primero el pueblo judío? Porque la salvación viene de un judío, el pueblo escogido por Dios es el pueblo judío, de donde viene la salvación, y le es presentada esa salvación primero a ese pueblo. Pero dado que parte de ese pueblo no quiso recibirlo, Dios abrió para todas las personas que no eran judías, para todos los gentiles o paganos, abrió la posibilidad de la salvación. Entonces es un cristianismo apostólico exclusivo, porque como decíamos, es solo para aquellos que creen, dado al pueblo judío y también al resto de las personas. A través de Pablo, en este caso, que era el apóstol, que fue dirigido o encomendado para el pueblo de los gentiles. El versículo 17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este Evangelio Dios revela su propia justicia, provista y aprobada, que es imputada a todo el que cree. Es decir, se le pone esa justicia a todo aquel que está creyendo. Entonces, para poder ser justificado por Dios, como decíamos, necesitábamos creer. No se trata solo tampoco de la justicia de Dios, sino de la justicia de Cristo realizada a través de su vida de obediencia perfecta y su muerte expiatoria en la cruz. No es solamente la justicia que Dios va a hacer para con la humanidad en el tiempo final, sino que ya hay una justicia dada a través de Cristo. A través de Cristo somos justificados. El término por fe y para fe nos dice dos cosas. Número uno, que es a través de la fe, y número dos, que es imputada a quienes tienen esta fe y a nadie más. Entonces, quien no tiene esta fe, como decíamos, no tiene esa promesa universal, no tiene esa salvación que es solo dada a quien sí tiene esa fe. Y como dice al final, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2.4. ¿Qué nos habla esto de Habacuc 2.4 que hace mención aquí Pablo? Bueno, confirma el Antiguo Testamento. No solo el justo tiene fe, sino que esta fe es la garantía de su seguridad cuando venga el juicio. Es decir, nos dice que nosotros por esa fe tenemos una garantía, creemos y sabemos que cuando sea el día del juicio, nosotros vamos a tener una seguridad, una protección especial dada por Cristo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. En el caso del pasaje de Habacuc, se refería específicamente a un juicio que Dios iba a traer sobre Judá, sobre el reino de Judá. En ese tiempo, los reinos tanto de Israel como de Judá estaban divididos. Y Dios va a traer un juicio sobre el reino de Judá y lo va a hacer por medio de Babilonia. Entonces, eso ya se cumplió en la palabra. Lo que Habacuc profetizó y lo que se habla en este versículo 2.4 ya fue cumplido en el Antiguo Testamento. Pero también Pablo hace mención diciendo, el justo por la fe vivirá. Y eso también es algo relevante que nos asegura la paz con Dios para siempre. Así como el pueblo de Israel, a través de la fe en ese tiempo de juicio, cuando Babilonia, Dios utilizó a Babilonia para juzgar a el pueblo de Judá, el que tenía fe había sido salvado y se había puesto en paz con Dios para siempre. También nosotros hoy en día podemos decir que a través de Jesucristo, de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros somos justificados y tenemos paz para con Dios hasta el tiempo final. Y vamos a entrar entonces ahora a la última sección. Es quizá la más larga, pero vamos a tratar de no extendernos mucho. Vamos a ver, voy a leer aquí un comentario nada más que dice el maestro Rey Cortés, porque si le digo pastor, yo sé que él me va a decir que no es pastor, pero Rey Cortés, que desde El Salvador nos dice lo siguiente: es vital saber el contexto de cada documento para evitar dar interpretaciones fuera de contexto.
Los romanos eran en gran manera gentiles, es decir, paganos, que deseaban vivir como judíos a veces, pero a la vez estaban en una cultura que rechazaba la ley. Hablando propiamente, ¿verdad? Pastor Rey, usted me confirma ahí si es cierto, hablando de la ley del Señor, la ley de Dios. Dice, muy libertina, había afectado a los que conocían la gracia al punto de decir, como ya estoy en la gracia, puedo vivir como quiera. Mucho cuidado, toda la razón, ¿verdad? Ese es un tema que se ha tratado muchas veces en las iglesias y que tenemos que tener cuidado hoy en día. El hecho de que nosotros seamos justificados por la fe en el Jesucristo y que la gracia de Dios esté sobre nosotros, no quiere decir que tenemos una libertad para pecar. Porque como nos habla también la carta a los hebreos, si pecamos deliberadamente, ¿verdad? Lo que tenemos es una horrenda expectación de juicio, porque no nos es dada la gracia ni la justificación para que nosotros pequemos, sino para entender también que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, como nos habla Juan en una de sus cartas. Pero que efectivamente tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de no malinterpretar las cosas, ¿verdad?, y de comprender, como nos decía el maestro Pastor Rey, entender muy bien el contexto de lo que se está hablando aquí. Por eso es importante siempre conocer, antes de leer algún libro de la Biblia, conocer su contexto, su entorno, a quién va dirigido, en qué año fue escrita la carta, las intenciones y motivaciones, para estar un poco entendidos de ese tema. Siendo así, vamos a continuar entonces a la cuarta sección, que nos habla de la culpabilidad del hombre. Entonces el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué nos dice esto? Que todos los hombres son pecadores y están sujetos a la ira de Dios. Por eso la necesidad de esta justicia provista por Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Ahora, cuando dicen que ellos detienen con injusticia la verdad, lo que quiere decir es que se oponen o usan mal la verdad. Entonces, en pocas palabras, ellos se oponen a que se predique esa verdad para beneficio propio, o también ellos impiden que se predique la verdad o la usan mal, la usan a conveniencia. Dice aquí Rey, había una idea que existe hasta hoy, que la ley y la gracia son contrarias. Cada una de las dos tiene un propósito. Gracias, Rey, totalmente de acuerdo. Seguimos entonces ahora en el versículo 19 al 22. Vamos a leer lo siguiente. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesta. Se lo manifestó. Voy de nuevo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A estas personas que veníamos leyendo que detienen con injusticia la verdad. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tremenda esta porción que estamos leyendo. ¿Qué podemos decir de esto de acá? La creación y las obras de Dios, todo lo visible de Dios, la creación y sus obras, milagros que Él ha obrado, cosas que Él ha hecho, en fin, nos muestra lo que nos es invisible. O sea, ¿qué cosas nos muestra? Su eterno poder y su deidad. Cuando Dios hizo la creación, todo lo que hizo, yo no sé si a usted le pasa, a mí me encanta contemplar la creación. A mí me encanta irme a sentar a un lugar donde pueda haber una puesta de sol, donde pueda haber un amanecer, donde pueda haber el mar, un lago, una montaña, una playa, en fin, me encanta.
Cuando salgo aquí fuera de casa, en las plantitas que tenemos, ver las mariposas, las flores, ver cómo la naturaleza se mueve, todo eso nos muestra el poder de Dios. Todo eso nos muestra realmente su deidad. Todo eso nos muestra que, contrario a lo que algunos creen, esto no partió de la nada. Lo que nosotros podemos ver no fue hecho simplemente porque hubo una explosión y de pronto ahí salió todo y la nada creó el todo y el todo venía tan codificado que cada cosa funciona como un relojito suizo, si queremos decirlo así. No, no, no. Eso nos muestra el poder de Dios, nos muestra su deidad, nos muestra la grandeza de un Dios que definitivamente en nuestra mente reducida nunca vamos a poder entender, quizá con profundidad, por decirlo de alguna manera. Ahora, esto que nos habla aquí Pablo también contrasta sobremanera con los ídolos paganos, que no pueden demostrar por obras propias los atributos que solo Dios posee, y es una realidad. Nosotros lo vemos en el día a día, o sea, hay personas que le rinden culto a otros ídolos, a otras cosas, no a Dios. Y no estamos hablando solamente, ¿verdad?, de ídolos de yeso o de madera, estamos hablando también de ídolos de carne y hueso. Entonces, se les rinde culto, a algunos se les prenden velitas, se les hace oraciones, se les pide y demás, pero no hay un fruto de ello. No hay una demostración de poder, no hay una respuesta de sus dioses, entre comillas, que pueda demostrar ese poder y esa deidad, porque solo hay un único Dios verdadero. Y entonces aquí contrasta lo que Pablo está mencionando, de que todo lo que Dios ha expresado a través de su obra y a través de su creación, contrasta con la falta de evidencia que esos ídolos le dan al hombre. El hombre se ha envanecido en sus razonamientos y a causa de su necedad ha sido entenebrecido su corazón. Entre más nosotros tratamos de razonar con nuestra mente reducida y de entender las cosas que solo a Dios le es dado, es decir, más bien lo digo de esta manera, cuando nosotros tratamos de entender a Dios en toda su magnitud, definitivamente salimos perdiendo. Y el hombre a veces empieza a envanecerse en sus razonamientos, y eso lo estamos viviendo hoy en día de una manera terrible. Personas que creen que por el avance de la ciencia ya lo saben todo, personas que ahora ya tienen su propia opinión respecto a las cosas, entonces la sabiduría que tenemos en la palabra que nos dejó Dios a través de esa palabra ya no les importa, sino que cada quien cree que tiene la verdad sobre lo que cree. Cada quien cree que en la ciencia van a encontrar todas las respuestas, aunque no ha quedado demostrado que se puedan encontrar todas las respuestas a través de la ciencia, y el corazón se empieza a entenebrecer, porque cuando uno empieza a envanecerse en sus propios razonamientos, a creer que uno todo lo sabe, a creer que uno ya sabe muchísimo, o que va entendiendo mucho mejor las cosas, y que Dios no tiene nada que ver en el asunto, el corazón se va entenebreciendo definitivamente. Y nos vamos envaneciendo en los razonamientos a causa de la misma necedad. Y entonces ahí es cuando se van creando ídolos, se van creando cosas incluso supersticiosas, que lamentablemente, debo decirlo, incluso en nuestra iglesia evangélica se han metido ciertas supersticiones por no entender bien la palabra, por no querer escudriñarla, por no entender bien lo que Dios nos habla, y empezamos a hacer ídolos incluso hasta de cosas dentro de la iglesia o de personas dentro de la iglesia, y nuestro corazón se va realmente oscureciendo. Y dice acá, al creerse sabios en su propia opinión, se han hecho necios, como dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. El principio de la sabiduría, nos enseña a Proverbios 1:7, es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, si uno quiere ser sabio, uno tiene que buscar la sabiduría. ¿En dónde? En el temor al Señor. ¿Y cómo lo hago? A través de su palabra, a través de la oración, a través de su presencia, tener una relación con Él. Pero cuando yo empiezo a apartarme de esa relación con Dios, entonces empiezo a hacerme sabio en mi propia opinión, empiezo a tener mis propias opiniones que difieren de la verdad de Dios, y ahí es cuando empiezan los problemas. Y hoy en día, lamentablemente, vemos a muchos cristianos viviendo en esos problemas, ¿verdad? Donde ellos creen tener una razón de las cosas, y donde incluso tratan de estudiar la palabra, llegan a sus propias conclusiones y le refutan o difieren con personas estudiosas que
que tienen un conocimiento quizá más entendido del asunto y hasta se enojan porque ellos creen que tienen la verdad y la razón absoluta, porque ellos eso es lo que han creído y punto. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esos términos y en esas cosas. La palabra necio significa, es del griego morainos, y significa que algo es insípido en un sentido figurado. Hacerse el ingenuo, el tonto, hacer tonterías o perder el saber. Eso lo encontramos en el Strong 3471. Entonces, ¿qué es una persona necia? Se hicieron necios. ¿Qué es una persona necia? Una persona que se hace el ingenuo, que es tonto, que se dedica a hacer tonterías y que ha perdido el saber, el conocimiento. Muy importante tener eso en cuenta. Del versículo 23 al 25 vamos a leer. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre... Perdón, estoy perdido, estoy en el capítulo 2. Voy de nuevo. Versículo 23 del capítulo 1. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible. Voy de nuevo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tremendo lo que nos dice aquí, tremendo. La idolatría es el resultado de la enemistad contra el Dios verdadero. Eso no podemos nosotros olvidarlo. La idolatría es el resultado de nuestra enemistad con Dios. Nosotros hemos sido hechos para adorar a Dios. Y cuando el ser humano no adora a Dios, busca un reemplazo, sea lo que sea. Vea que aquí lo dice claramente. Bueno, ellos cambiaron la verdad de Dios, la cambiaron y empezaron a honrar cosas que eran mentira. Cambiaron la verdad para honrar y darle culto a las criaturas antes que al Creador. Y nos habla aquí incluso de que hacen imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Todo eso lo vemos hoy en día. Y tenemos un gran ejemplo en eso, porque a veces yo escucho personas que dicen, no, es que yo no le rindo idolatría a esto, a lo otro. Yo le rindo una veneración, que en realidad es una palabra símil, ¿verdad? Pero uno lo puede ver, incluso que a veces la gente puede decir, bueno, es que yo tenía la intención de honrar a Dios a eso. Pero cuando nosotros vemos el pasaje de Génesis, cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, dice la palabra que presentaron el becerro de oro como si fuera Dios. Es decir, el pueblo dijo, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ellos hicieron un becerro de oro y lo presentaron como si fuera Dios. Y eso es lo que pasa también hoy en día. Muchas personas hacen imágenes, y vamos a algunos templos católicos y otros templos también de otra índole, donde vemos imágenes, donde se le reza a las imágenes, donde se le da besos a las imágenes, sobre todo en periodos de Semana Santa y demás, y la gente dice, no, es que mi intención es honrar a Dios. Pero ¿qué nos enseña ese pasaje que hablábamos de Génesis? Nos enseña que a Dios eso no le agrada, porque Dios, o sea, no tenemos la necesidad de hacer una imagen para nosotros adorar a Dios. Mucho menos en nuestro tiempo, donde sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, que a través del sacrificio de Cristo nosotros tenemos entrada al lugar santísimo delante de la presencia de Dios, y podemos hacerlo día a día, completamente sin tener ningún problema. Podemos ir confiadamente delante del trono de la gracia, rendirnos ante el Señor, adorarlo a Él en nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, sin necesidad de hacer una imagen, un icono, una estampita, absolutamente nada. Pero aquí Dios nos habla precisamente de eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el hombre insiste en rebelarse contra Dios, lamentablemente Dios lo entrega a su pecado. Es algo sumamente doloroso. Cuando el hombre insiste en rebelarse contra Dios,
Dios lo entrega a su pecado. Eso nos enseña esta porción de la palabra. Y eso es terrible porque realmente cuando el hombre se entrega a su pecado empieza a degenerarse totalmente, y a menos que busque de nuevo en los regazos del Padre el perdón, la justificación, es posible que incluso en medio de ese tiempo en que está entregado al pecado pueda perder su vida y se pierda para siempre. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Y voy a hablar también, tal vez rápido para no extenderme mucho, pero hoy en día también en la iglesia evangélica, lamento decirlo así, el que no está de acuerdo conmigo, perfecto, pero en la iglesia evangélica hay mucha idolatría también. Mucha idolatría hacia personas, mucha idolatría hacia ministros, mucha idolatría hacia cantantes, mucha idolatría incluso hacia ciertas actividades o ciertas cosas que se hacen día a día en la iglesia, y eso no es correcto, ¿verdad? Entonces tenemos que ser precavidos y entender que el único que merece toda adoración es Dios. Y a veces no lo vemos como idolatría, pero se demuestra en nuestras acciones, ¿verdad? Viene un cantante cristiano y se llena un estadio, la gente paga microbuses y van y todo, pero esa misma gente que viene a escuchar y a supuestamente entrar en la presencia de Dios con esa persona, que no digo que no se puede hacer, pero esa misma gente no tiene 5 minutos en su habitación para poder entrar en la presencia de Dios como se debe. Entonces nos demuestra que hay una cierta idolatría. Eso como un ejemplo, porque muchos ejemplos hay. Vamos a ver porque tenemos un comentario, una pregunta. Nurita, pastora Nuri, que se conecta con nosotros allá desde Guatuso de Alajuela, saludos, pastora, dice: tengo una pregunta, ¿puede una persona que ha nacido de nuevo ser entregado, como dice el versículo 24, a desviarse si somos elegidos? Es una pregunta bastante profunda. Yo diría que si una persona que ha nacido de nuevo, y voy a decirlo abiertamente, sin tapujos y como experiencia personal, una persona que ha nacido de nuevo, que conoce al Señor, pero decide volverse atrás, decide pecar de nuevo e insiste en pecar a pesar de las advertencias de Dios, yo creo que sí puede ser entregado por parte de Dios al pecado. Es decir, yo diría que Dios lo deja libre. Tal vez le voy a agradecer a los pastores que están conectados. Veo que el pastor Luis Paulino está conectado, el pastor Rey Cortés, también por ahí está el pastor Elkin Delgado. Si ellos pueden ampliarme en este tema. Pero yo en mi experiencia personal diría que sí. Porque hubo tiempo donde yo me aparté del Señor y donde cometí actos realmente vergonzosos que no voy a mencionar en este momento, ni vienen al caso. En algún momento cuando dé mi testimonio personal quizá lo mencionaré. Pero creo que Dios, en la necedad de uno, Dios lo deja uno solo, lo deja uno suelto para ver qué quiere hacer uno. Y eso lo vemos también quizá, si se puede utilizar de esta manera, en la parábola de los 2 hijos, o la parábola como es conocida del hijo pródigo. Aquel hijo le pide la herencia al padre, decide irse, decide gastar lo que el padre le había dado, en sus deleites y placeres, hasta que ya se ve totalmente hundido. Y cuando él regresa al camino del Señor, al camino del Padre, él no regresa porque se ha arrepentido, regresa porque tenía hambre, porque tenía necesidad. Sin embargo, el Padre lo vuelve a recibir. Ahí vemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios para con sus hijos. Pero yo sí creo que una persona que ha nacido de nuevo, si insiste en pecar, insiste en volverse atrás, Dios lo puede entregar a ese pecado, quizá como una lección, porque a los que aman a Dios todo nos ayuda bien, y a los que hemos sido escogidos sabemos que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Pero quizá una forma también de Dios moldearnos y enseñarnos. Y yo puedo decir que en los momentos de testarudez mía y en los momentos en que estuve apartado, Dios también luego entendí, usó todo eso también para moldearme y para hacerme ver muchas cosas que hasta ese momento no había entendido. Entonces, Nurita, no sé si con eso le contesto su pregunta, y como decía, quisiera ver también si algunos de los pastores que están ahorita conectados me pueden ampliar en eso, se los agradecería muchísimo, porque son personas que tienen muchos más años de experiencia ministerial en la enseñanza de la palabra. Vamos a continuar entonces ahora con el versículo 26 al 32, que dice de esta manera: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Perdón, antes que se me olvide, también, si no me equivoco, la pastora Gladys Casanova Moreno está conectada. Entonces, también le pido a la pastora Gladys si nos puede ampliar un poquito esa pregunta que nos hacía la pastora Nuri. También le voy a agradecer, nos puede ayudar. Volviendo a esto que leímos, que definitivamente es una lista horrible de cosas, de pecado, de consecuencias que tenemos cuando insistimos en rebelarnos contra Dios. Podemos estar claros que de estas rebeliones contra Dios surgen todas las depravaciones humanas. Cuando el ser humano se rebela contra Dios, empieza a depravarse, y de esa depravación van surgiendo una serie de ideologías, van surgiendo una serie de cosas que, como leíamos antes, se cambia la verdad por la mentira. Entonces la gente empieza a hacer, como leímos en la palabra, actos vergonzosos. Y lo estamos viviendo hoy en día en nuestros tiempos. Tenemos actos vergonzosos de cosas que hasta mencionarlas da pena. El aborto, la ideología de género, que no es otra cosa más que el homosexualismo en toda su expresión de libertinaje, asesinatos como la eutanasia, en fin, cosas que realmente son vergonzosas de mencionar, porque estamos viviendo en tiempos terribles en relación con el pecado. Y podemos decir, como hablábamos, que esto surge ¿de qué? De cuando el ser humano se rebela contra Dios. Empiezan a surgir todas estas cosas, y mucho más cuando hay pueblos, cuando hay ya grupos grandes de personas que, como en nuestro caso, llegan al poder con ideologías, con ideas extrañas, con perversiones en su cabeza, porque para ellos no está mal, para ellos es normal. Eso es lo que ellos practican, eso es lo que ellos hacen, a ellos les gusta, ellos no lo ven malo. Entonces empiezan a implantarlo en la sociedad, empiezan a enseñarlo a los niños y a los adolescentes, empiezan a imponerlo de manera legal, que no quiere decir que porque sea legal jurídicamente sea correcto delante de Dios. La pastora Gladys nos dice: considero que la respuesta de la pregunta está en el versículo 28, que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Excelente, pastora, muchas gracias. De eso es lo que me parece que estábamos diciendo, ¿verdad? Una persona que insiste en rebelarse contra Dios y no tiene en cuenta a Dios para las cosas, Dios lo va a entregar a esa mente reprobada. Tengo un comentario del pastor Rey, me dice mi esposa, pero yo no lo veo aquí. ¿Me lo puedes leer, por favor, Adri? Dice, una vez más, hay que definir a qué se refiere la palabra entregado. Si se refiere a que asuma consecuencias, la respuesta es sí. Si se refiere a quitarle en algún momento la comunión y protección, 1 Corintios 5 respalda esto que dije. Si se refiere a perderse totalmente, la respuesta es no. Según Juan 10, no existe posibilidad de que una oveja se pierda. Ok, yo creo que no escucharon, entonces voy a decirle a mi esposa que se acerque aquí un poquito. Yo sé que ella no quiere salir en cámaras. Bueno, vamos a leerlo aquí. Ok, dice, voy a leer lo que dice el pastor Rey. Dice: una vez más hay que definir a qué se refiere la palabra entregado. Si se refiere a que asuma consecuencias, la respuesta es sí. Creo que es parte de lo que yo estaba tratando de explicar. Si se refiere a quitarle en algún momento la comunión y protección, como dice 1 Corintios 5, respalda esto que dije. Si se refiere a perderse totalmente, la respuesta es no. Según Juan 10, no existe posibilidad de que una oveja se pierda. Una oveja, ¿verdad? Porque sabemos, voy a usar una frase muy fea, sabemos que en la iglesia hay ovejas, hay cabritos y hay lobos metidos también. Gracias, pastor Rey, excelente ese aporte. Seguimos entonces hablando
de lo que acabamos de leer del versículo 26 al 32. Vamos a ver. Decíamos que toda la rebelión contra Dios, de la rebelión contra Dios surgen todas las depravaciones humanas. Así como el hecho de cambiar el conocimiento y la verdad de Dios expresada en su palabra por el conocimiento y entendimiento humano, el cual es limitado, como habíamos hablado anteriormente. Cuando nosotros cambiamos la verdad de Dios por los razonamientos humanos, realmente estamos perdidos en nuestro caminar, en nuestro entendimiento real de las cosas. Ahora, no se trata tampoco de un tema de orientación sexual, porque alguna gente cree que se trata de eso, ¿verdad? Como se pregona hoy en día, sino de algo que es contrario al orden creacional de Dios. Quiero repetir esto. Cuando se hablan estos versículos de hombres con hombres y mujeres con mujeres que fueron entregadas en su lascivia, no se trata de un tema de orientación sexual propiamente, que alguien puede tomarlo como simplemente, bueno, es lo que a él le gusta o lo que a ella le gusta. No, se trata de un orden que hay en la creación de Dios, que existe como hombre y mujer, que lo vemos en Génesis 1, entre los versículos 27 y 28, también lo vemos en Génesis 2, 24, pero hay un orden establecido por Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se trata de que a mí me gusta, o a la persona le gusta esto o le gusta el otro, ¿verdad? Se trata de que Dios estableció un orden, y cuando nos salimos de ese orden hay consecuencias, porque estamos pecando contra lo que Dios ha establecido. Y esto es de aplicación universal. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención hoy en día, y que podemos decir en referencia con la situación del COVID, es que cuando usted ve las noticias, si usted ve el reporte de las personas que han sido infectadas con el COVID, podemos darnos cuenta que ya no se habla de géneros, de ideología de géneros. Se habla de hombres y mujeres. Ya no tenemos aquí si eran homosexuales, si son lesbianas, si son, bueno, todo, ¿verdad? LGTBI, QZ y toda esa gama horrible de 120 y tantos géneros que tiene la ONU establecida. No, estamos hablando de hombre y mujer, y esto nos recuerda realmente que Dios estableció un orden, y que la misma naturaleza nos enseña que ese orden se cumple porque Dios dio la orden que se cumpliera de esa manera. Entonces aquí se pierde toda ideología con esto que está pasando, y eso nos demuestra lo que estamos hablando aquí respecto a ese orden creacional de Dios. Entonces Dios los entrega en esas vergüenzas, en esas pasiones, ¿verdad? Haciendo cosas que definitivamente se salen de la mente humana o de la mente de cualquier persona que como mínimo tenga un poquito de temor de Dios. La palabra vergonzoso viene del griego atimia, que significa que es algo infame, indigno, que genera deshonra, reproche, vergüenza o que es vil. Eso usted lo puede ver en el Strong 819 para los que siguen la concordancia Strong. Y también podemos decir que una mente reprobada, lo que se refiere es que es una mente desprovista de juicio, de razonamiento, es incapaz de entender. Entonces, aunque nosotros que predicamos la palabra queramos hacerle entender a esas personas que ellos están por un camino equivocado, ellos ya perdieron el juicio. Su mente reprobada no los deja entender realmente lo que está bien o está mal. Y para ellos, como hablábamos antes, todo está bien. Eso está bien, es simplemente cuestión de gustos, ¿verdad? Algunos hablan incluso de que es un tema más de religión que de biología, porque han querido tratar de demostrar a través de la ciencia cosas que son indemostrables a través de la ciencia, pero al final de cuentas ellos no van a entenderlo, porque no es algo que ellos puedan entender en ese momento, puesto que Dios los ha entregado a esa mente reprobada y han perdido su entendimiento, su juicio, no pueden comprender. Del versículo 29 al 32 también podemos ver que hay una lista de los pecados a los que lleva la rebelión contra Dios. Una lista horrible que ya la leímos, pero vamos quizá a recordarla. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, murmuradores, detractores. ¿Qué son detractores? Que critican o manifiestan juicio peyorativo, o sea, hablan muy mal en contra de alguien por no estar de acuerdo con esa persona o con sus creencias. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
Inventores de males, imagínense, aunque no lo creamos, hay gente que todos los días inventa cómo hacer el mal. Qué triste, eso es una realidad. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Desleales, ¿qué significa? Que no cumplen sus promesas o sus juramentos. Implacables, sin misericordia. Y entonces podemos ver ya en el versículo 32, con el que cerramos ya este capítulo 1 del libro de Romanos, y vamos a cerrar también nuestro estudio, dice que aquellos han entendido el juicio de Dios, es decir, dentro del ser humano, ya sea creyente o no, hay un entendimiento de algo que está bien o está mal. La gente le llama conciencia, pero ellos tienen entendido que hay cosas que son buenas y hay cosas que no son buenas. Y saben también que aquellas cosas que no están bien tienen consecuencias. Y saben en su interior que hay un Dios que los va a juzgar por eso. Sin embargo, se complacen, es decir, aman los pecados que ejecutan, y además de eso se sienten a gusto con quienes también los hacen, se complacen de los pecados de los demás. Y aquí voy a hacer un paréntesis, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el capítulo 7 de Romanos. Que esto no quiere decir tampoco, no tiene relación con el hecho de que los cristianos cometemos pecado, porque por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que somos pecadores, todos somos pecadores. Sin embargo, no es lo mismo que usted y yo cometamos pecado siendo cristianos, que sabemos que tenemos que ir delante del trono de Dios a darle cuentas a Él en oración, y tratar de encaminar nuestra vida a través de la palabra con la guía y la revelación del Espíritu Santo. No es lo mismo que caemos en pecado a practicar el pecado. Aquí lo que está hablando este versículo 32 es de aquellos que practican deliberadamente el pecado, que no les importa, que ellos han entendido, sí, que hay un juicio por eso de parte de Dios, que hay consecuencias, pero no les importa. Ellos se sienten a gusto, lo practican, lo enseñan a otros, se complacen con aquellos otros que lo hacen. Entonces hay que tener esa diferenciación, ¿verdad? Porque en la iglesia nos vamos a encontrar personas que están luchando o estamos luchando con algunas situaciones, y eso no quiere decir que nos sintamos placidos de practicar el pecado, sino que a través de la ayuda que Dios nos va dando y de la santificación que el Espíritu Santo nos va ayudando a tener, vamos día a día mejorando respecto a lo que Dios quiere que nosotros mejoremos y ir saliendo del pecado que nos asedia. Pero sí hay personas, lamentablemente, que se deleitan en practicar el pecado, y también debemos decir, sí, lamentablemente en la iglesia hay gente que se deleita en practicar el pecado, y a pesar de que se le predica, se le aconseja y demás, ellos dicen, yo no voy a salir de este pecado porque para mí está bien, o simplemente no tengo la fortaleza de hacerlo, y a veces se ve simple como una excusa para seguir pecando deliberadamente. Bueno, hasta aquí nos llega el estudio de esta noche. Yo realmente me siento muy bendecido, muy complacido de lo que hemos podido aprender. Creo que ha sido algo bastante provechoso. Ya se me pasaron los nervios de cuando empezamos, porque es la primera vez que lo hago, pero espero también que usted se sienta bendecido. Quiero también leer unos últimos comentarios. Todavía hay varias personas conectadas, lo cual les agradezco mucho que hayan puesto su atención en mi persona y en el estudio que hicimos, pero quiero realmente escuchar no, ¿verdad? Imposible eso. Quiero leer los comentarios, qué les ha parecido, cómo se sienten, y mientras ustedes van comentando también les quiero comentar yo a ustedes que la próxima semana de este viernes en 8 he sido nuevamente invitado a servir en Faro del Caribe para la vigilia mensual. Entonces yo no voy a estar disponible a esta hora. Tenemos dos opciones que estamos barajando. Una es que el pastor Francisco Valverde Vindas de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, quien hoy también nos está acompañando en la transmisión, se pueda hacer cargo del estudio de Romanos 2 el viernes a la misma hora, 7 de la noche, hora de Costa Rica. O podemos trasladarlo para el sábado, pero yo creo que Fran se puede hacer cargo de eso. También quiero darle un agradecimiento especial de todo corazón al pastor Luis Paulino Valverde, que es el pastor general de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, donde mi familia y yo servimos al Señor, donde nos congregamos, quien ha sido mi pastor desde que yo tenía 19 años, o sea, ayer, ¿verdad? Quiero darle infinitas gracias por todo el apoyo que nos ha dado. Ustedes pudieron ver hoy, si no lo habían visto antes,
Los logos que estamos utilizando para el Ministerio Inconmovibles ahora también cuentan ahí con el logo de la fraternidad. Y esta transmisión también tiene el apoyo de parte de la Fraternidad Cristiana Santa Fe y de los pastores, tanto el pastor Luis Paulino como la pastora Eunice. Entonces, a quienes les agradezco muchísimo. Que ustedes sepan, como les decía, que este es un ministerio en el cual nos estamos desarrollando, pero es parte en este momento de la fraternidad como cobertura de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, la Frater, como le llamamos nosotros, y que ustedes ven en el grupo de WhatsApp, que siempre lo mencionamos por ahí, a la Frater. Pero bueno, ahora sí vamos a ver los comentarios por acá, para ya irnos despidiendo. Quiero que oremos antes de despedirnos y vamos a ver algunos comentarios. Bueno, tía Mayela, no es mi tía, pero ella me adoptó como sobrino. Tía Mayela, imagínese usted que nos está viendo desde la Florida. Entonces, qué bendición que esté con nosotros. Allá en la Florida son las 10:42 de la noche y ella todavía está aquí con nosotros. Bueno, qué dicha, tía Mayela, que fue bendecida con esta transmisión. Esa es la intención, que seamos bendecidos. El pastor Francisco Valverde, muchas gracias también por tus palabras, que dicha que le ha sido provechoso. A mí me ha sido muy provechoso porque yo también aprendo muchísimo. En Nurita, allá desde Pejivalle de Guatuso, de Alajuela, la pastora Nuri Paniagua. Dios le bendiga a usted también, dice Dios les bendiga, feliz y una gran bendición para ella y para su esposito. Saludos por allá, Miguelito Carazo, el pastor Miguel Carazo, que también está viéndolos. Y bueno, a todos los demás también, de verdad que muchas gracias, a los que fueron parte durante la transmisión, a los que no pudieron quedarse hasta el final, muchas gracias. A Alejandra Sancho, gracias por haber participado, Ale, con esa hermosa canción. Como ustedes pudieron ver ahí, Ale es salmista del Ministerio Inconmovibles, también es miembro ahora de la Fraternidad Cristiana Santa Fe. Y todos los que nos están viendo, de verdad, muchas gracias. Invitarles también, sí, que me recuerda aquí Estevitan, gracias Estevitan, invitarles mañana a partir de las 4 de la tarde, si el Señor lo permite, no hay ningún cambio, vamos a tener una transmisión para hombres de poder a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tratar de hacerlo desde el auditorio de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, donde vamos a estar sirviendo por allá el pastor Francisco Valverde, Esteban Castillo y mi persona. Entonces, que aquellos hombres y mujeres incluso que quieran unirse a la transmisión puedan vernos mañana a partir de las 4 de la tarde por el Facebook de Hombres de Poder, y también creo que es retransmitido por el Facebook de la Frater. Dice el pastor Rey Cortés: es valioso recordar y tener muy en mente que la predicación de la iglesia primitiva era expositiva de textos, cartas o libros completos, porque esto es lo que afirma a los santos en la fe, pues la interpretación y aplicación es según lo que el Señor quiso decir cuando se escribió cada documento, y no lo que nosotros, aún con buena intención, opinemos. Cuando Pablo se despidió de los efesios y dijo: les he dado todo el consejo de Dios, se refería a predicarles textos completos, o como se diría hoy, versículo a versículo. Muchas gracias, Pastor Rey, por esa aclaración. Por supuesto que sí, tenemos que retomar la predicación primero del Evangelio en las iglesias, y por supuesto que la predicación expositiva, y parte de las motivaciones de hacer esta transmisión en esta noche ha sido ir aprendiendo los unos con los otros lo que realmente significa un pasaje de la Biblia, no lo que yo quería entenderlo, no lo que a mí me pareció, no lo que se me ocurrió que podía significar, no porque la palabra tenga significados variados, sino que hay un significado real de la palabra de Dios. Y les tengan por seguro que yo trato de ser lo más diligente posible, y por supuesto poner en oración las enseñanzas para que lo que aprendamos sea lo que la palabra de Dios quiso decir y no lo que Randall le pareció. Y muchas gracias, Pastor Rey, porque sé que ese comentario es sumamente valioso. Bueno, no veo más comentarios por acá, así que entonces, bueno, vamos a orar y vamos a despedir esta transmisión. Gracias también a ti, Estevitan Espinosa, por haber sido parte de esta transmisión. Esperamos que todos ustedes que están hoy con nosotros y más personas, invítenlos, se puedan
unir a la transmisión del próximo viernes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche. Esta noche el expositor invitado va a ser el pastor Francisco Valverde, quien va a hablar de Romanos 2, para que le demos continuidad, por supuesto, a todo el libro de Romanos. Muchas gracias a todos. Quiero también dar un agradecimiento especial al pastor Francisco, que se dedicó esta semana conmigo para poder hacer esta transmisión, enseñarme algunos tips y algunas cositas. Y bueno, a todos ustedes, como les decía, gracias por la atención, por tenerla, por honrarme con poder llegar hasta el lugar donde se encuentran a través del Facebook, a través de esto que estamos haciendo. Que el Señor les bendiga, tanto de parte del Ministerio Inconmovibles como de parte de la Fraternidad Cristiana Santa Fe. Que el Señor les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo a todos. Vamos a orar y luego pues nos despedimos de esta transmisión. Así que bueno, dispóngase ahí donde usted se encuentra para que usted pueda orar conmigo y poder ya despedir entonces la transmisión. Y muchas gracias y bendiciones a todos. Amado Señor Jesucristo, muchas gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque se nos fue rápido, o así al menos yo lo siento, Señor, que nos has permitido un tiempo en tu palabra, un tiempo donde hemos podido adorarte, donde hemos podido conocer más de ti, Señor, a través de la revelación de tu palabra, de esta carta a los romanos, Señor. Te damos gracias porque tenemos acceso hoy a las Biblias, tenemos acceso a la Escritura, Señor. Hay lugares donde no la tienen y nosotros la tenemos, y queremos ser diligentes, Señor, obedientes contigo, de escudriñar la palabra de Dios, de entender, de conocerte a través de ella, de acuerdo a lo que tú querías enseñar, Señor. Te damos gracias y te pedimos que todo lo que hemos aprendido hoy pueda entrar, Señor, como una semilla a nuestro corazón, a nuestra mente, pueda dar fruto, Señor, y mucho fruto, para poder llevar tu evangelio cada día más, para poder conocerte mejor, para poder ser transformados a través de esa palabra, Señor, en mejores personas. Personas que den un testimonio a los demás, Señor. Hay personas que no tienen la posibilidad de leer la Biblia, Señor, pero que a través de nuestro testimonio te puedan ver a ti, Señor, que puedan ver tu amor, que puedan ver, Señor, tu salvación, que puedan ver tu restitución, Padre. Te damos gracias por esta noche, Señor. Yo te pido por cada uno de los que han estado conectados a esta transmisión, Señor, que tú les bendigas ahí donde se encuentran, en sus hogares o donde quiera que estén, Señor, que esta noche sea una noche de bendición, de paz, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre aún en medio de nuestros sueños, Señor, y que podamos sentir tu presencia en medio de nosotros. Guarda a cada uno de los que están conectados, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, Padre. Ayúdales a crecer a través de la luz de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que no les falte nada, Señor, y que crezcamos cada día más, amado Padre, en ti, en tu conocimiento, Señor, y sigamos fortaleciéndonos en el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Ha sido una gran bendición realmente. Que el Señor les bendiga y que tengan una extraordinaria noche. Les amamos en Cristo Jesús.